Sí, comenzamos con nuestra reflexión. En esta ocasión se va a centrar sobre la importancia que tiene el que nos respetemos mutuamente, partiendo de la base de que cada quien tiene su propia manera de percibir las cosas. Y hay que ser muy cuidadosos porque si bien es cierto que cada quien seguimos nuestras propias reglas, en un sentido de practicidad, o al menos así tendría que ser, pues también hay que tomar en cuenta que las reglas de todos no coinciden entre sí, es decir, cada uno tenemos nuestras propias percepciones sobre la realidad, cada uno tenemos nuestros propios criterios de acción, cada uno tenemos nuestros propios conocimientos, nuestras propias preferencias y también nuestras propias capacidades. Y hay que entender, cosa que pues todavía no sucede, al menos no de manera colectiva, que el que cada quien tengamos esas diferencias en nuestras maneras de procesar y de proceder ante la vida no significa que tengamos que vivir compitiendo unos con otros como llegó a sucederle al gato de nuestras voces del pensamiento con respecto al ratón, en donde empieza a haber comparaciones de quién es mejor, quién es más listo, quién es más fuerte, quién es más atractivo, quién es más interesante, y así vamos por la vida comparándonos uno con otros, porque no entendemos que las diferencias que nos distinguen a unos de otros no están diseñadas por la naturaleza para ser consideradas en un contexto de competencia o de rivalidad, sino que por el contrario están diseñadas por la naturaleza para ser consideradas en un contexto de complementariedad, de enriquecimiento mutuo, porque las diferencias de color, las diferencias de cultura, las diferencias religiosas, las diferencias políticas, pues en sí deberían de ayudarnos para que observando y valorando lo mejor de cada propuesta, pues la incorporemos a la propia y así podamos enriquecer nuestra experiencia de vida. Tristemente, la sociedad aún continúa siendo muy injusta y muy torpe, vamos a plantearlo así, en el sentido de que desde muy temprana edad se sigue midiendo a los niños, haciéndolos competir entre ellos, generando comparaciones entre ellos, y en los cuales si no cumples con ciertos estándares o convencionalismos sociales que se califican en términos de un rendimiento o en términos de un atractivo, pues entonces ya encuentran la manera de hacer sentir menos a la persona que obtiene menor puntuación, ¿no? En la escala académica, o en la escala estética, o en la escala intelectual, o en la escala deportiva o artística. Igualdad es una verdadera aberración el que estemos haciendo diferencias entre personas simplemente porque sus desempeños no son los mismos en los mismos ámbitos. Porque suele suceder que el que es bueno para las matemáticas, pues no lo es tanto para el deporte, o no lo es tanto para la música, o no es muy sociable que digamos. Y entonces hay que tomar en cuenta que si bien la naturaleza no nos dota a todos, pues vamos a decirlo así, con talentos que destaquen en todos los ámbitos, porque la realidad es que eso no sucede. También es cierto que la naturaleza, pues sí, en aquellos aspectos en los que no nos hizo especialmente talentosos, los compensa con otros aspectos en los cuales sí somos especialmente talentosos, y eso no hay que perderlo de vista. Y da pena contemplar cómo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, pues sigue prevaleciendo esa cultura racista, además promovida por el mismo presidente, pues a qué niveles estamos llegando, y cómo nosotros también, aunque no lleguemos a ese nivel de racismo, pues sí llegamos a generar pues injustas comparaciones en detrimento de la dignidad de la persona, por un lado, pero también en detrimento, insisto, de ese enriquecimiento personal que podríamos lograr si nos abriéramos a las propuestas, a las percepciones de las demás personas.
Entonces eso de que nos dejemos regir por nuestras reglas versus sus reglas, ¿no? O sea, mis reglas, tus reglas, pues no hará más que generar desgaste en nuestras relaciones, no hará más que generarnos pues una creciente soberbia en nuestras vidas, y pues lamentablemente eso terminará generando, pues como decía el doctor Stephen Covey, relaciones en las que aunque aparentemente uno gane y otro pierda, pues al final del día los dos terminarán perdiendo. ¿Por qué? Porque el que suele perder pues terminará cansándose y terminará rompiendo, encontrar la forma de romper su relación con la persona que salía ganando, con lo cual al final pues los dos terminaron perdiendo. Eso es algo que no podemos seguir permitiendo, porque nos está desgastando en el seno de nuestras familias, nos está desgastando en nuestras relaciones sociales, nos está desgastando en las relaciones internacionales, y bueno, pues eso pues necesariamente tendrá que llevar a una especie de destrucción masiva, que por supuesto no está considerada por la naturaleza, y en donde tendríamos que, en una postura más reflexiva, asumir que la naturaleza se basa en las diferencias para crear y recrear abundancia, y por eso nosotros nos hemos de abrir a esas referencias si queremos abundancia y prosperidad en nuestras propias. Y sí, efectivamente hay que empezar a reconocer y abrirnos a estas diferencias a través del respeto. El respeto es lo primero que se exige como postura ante la dignidad de la persona, y eso también hay que entenderlo, no solo significa ser tolerantes con las diferencias que podamos tener con otras personas, con sus formas de vivir, con sus formas de entender, pero también cuidando no caer en el extremo de permitirlo todo, ¿no? Es decir, no podemos perder de vista que si bien cada quien puede tener su propia escala de valores subjetivos, existe una escala de valores universal que está establecida por la naturaleza misma, y en donde si no se respeta ese valor, ese principio o esa ley universal, como se le quiera llamar, las consecuencias pueden ser desastrosas, pueden ser nefastas. Entonces sí, el respeto se tiene que generar a toda persona por el solo hecho de serlo, lo cual no significa que podamos ser permisivos con todo mundo cuando estemos contemplando que se violan ciertos principios universales. Claro, no vamos a ir con la espada desenvainada, porque tampoco es la forma de generar esos arreglos, esos acuerdos, sino que hay que servirnos del diálogo, hay que servirnos del acercamiento para poder trabajar esas diferencias cuando alguna de ellas pues claramente esté atentando o contra la libertad de otras personas, o cuando esté atentando contra algún tipo de principio universal. Entonces, evitar caer en cualquiera de los dos extremos en los que se suele caer, por cierto, ¿no? En una tolerancia permisiva que nos lleva a todos finalmente a la indiferencia, que también es una forma gradual, sutil si lo quieren, pero una forma muy, muy perniciosa de destrucción de las relaciones en todos los niveles. Y por otro lado, el extremo de lo que podríamos llamar o describir como fanatismo, en el cual nos volveremos intransigentes, intolerantes, y generamos un menosprecio que a veces puede ser radical con toda persona que no comulgue con nuestras propias creencias, que no comparta nuestros propios valores y que no coincida con nuestras tradiciones. Pues no podemos, bueno, sí podemos, tristemente podemos caer en cualquiera de los dos extremos, y de ahí la importancia de lo que estamos reflexionando en esta ocasión. Lo único a lo que conducen ambos extremos, porque como buenos extremos se tocan, es a la destrucción de las relaciones. Tanto la indiferencia por un exceso de tolerancia y de permisión, como el fanatismo que nos lleva a la intransigencia, a la intolerancia, pueden acabar con nuestras relaciones. Se trata de que vivamos en términos de un bien común con sentido común, tanto en nuestra relación de pareja, como en nuestras relaciones familiares, como en nuestras relaciones profesionales y sociales. Dejarnos llevar por ese sentido común que nos permite percibir de manera espontánea
de manera inmediata qué es lo que tiene sentido y qué es lo absurdo en sí mismo. Y frente a lo absurdo, pues procurar no permitirlo, procurar corregirlo, procurar señalarlo de una manera respetuosa, pero también firme. Y frente a aquello que no sea, que no atente contra un principio universal, pues ser tolerantes, aceptarlo, no personalizarlo, e inclusive, ¿por qué no?, hasta disponernos a aprender de ello. Porque lo cierto es que esas diferencias aportan cuando solo violan nuestro esquema personal de valores, pero no el esquema universal de valores, entonces pueden aportar bastante a nuestras vidas, a nuestra propia percepción. Es como si cada quien captara a través de su mapa personal un trozo de territorio específico que nuestro propio mapa no capta y por lo tanto no describe, y que al estar uniendo los trozos de percepción del territorio, de los mapas personales de cada uno, pues esté enriqueciendo el mapa en su totalidad. ¿Por qué? Porque tienen que ver cada uno con territorios reales. Y esto es importante. O sea, hay que buscar integrar la percepción de los demás cuando esa percepción sea objetiva. O sea, no importa que sea distinta a la nuestra, pero sí importa que sea objetiva. Porque tampoco por el simple hecho de tratarse de una opinión, pues ya me voy a abrir a ella y la voy a incorporar a mis propios criterios de acción porque quiero mucho a la persona que me dio esa opinión. Pues no, hay que ser rigurosos en ese sentido, tal como lo es la ciencia, ¿no? La ciencia progresa gracias al rigor de su metodología, y es un rigor que en esencia tiene que ver con no dar el siguiente paso hasta contar con la evidencia de que la hipótesis que se está planteando pues es sostenible, precisamente porque está respaldada por la realidad. Y entonces se plantea la siguiente hipótesis, y así va progresando la ciencia a base de estar contrastando hipótesis, planteamientos, explicaciones que se hacen sobre ciertos fenómenos, sobre ciertos eventos. Y no se da el siguiente paso en ese proceso hasta que no se haya contado con suficiente evidencia sobre la realidad o la objetividad o el fundamento real de aquello que se está planteando. Pues así tendríamos que ser respecto a las opiniones. No es que esté mal dar nuestra opinión, no es que esté mal abrirnos a las opiniones de los demás, pero sí hemos de ser muy precavidos, muy prudentes, y tener en cuenta que muchas veces las opiniones no son más que chismes, es decir, no tienen un fundamento real, y por lo tanto hemos de tener muchas reservas a la hora de recibir esos comentarios, porque luego podemos cometer grandes injusticias o nos podemos equivocar garrafalmente cuando simplemente por el tipo de influencia que la persona que me está compartiendo su opinión tiene sobre mí, pueda yo darle validez a esa opinión como si se tratara de un hecho. Y hay que ser muy cuidadosos con eso, hay que basarnos en hechos en nuestras vidas para poder progresar. Porque si nada más nos basamos en percepciones que no tengan un fundamento real, lo más probable es que terminemos equivocándonos y que esas equivocaciones puedan ser muy, muy profundas y puedan generar consecuencias también muy negativas. Por eso, sí, abrirnos a la opinión de los demás, pero teniendo el cuidado de verificarlo con los hechos. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar, pero es muy, muy prudente el verificar. No nos basemos solo en comentarios o en opiniones, busquemos basarnos más en hechos, busquemos apoyarnos más en la misma realidad. Bien, continuamos con nuestra reflexión sobre las diferencias de percepción que prevalecen en nuestras relaciones, porque somos personas distintas y porque somos personas justamente con una biografía única, una biografía irrepetible, y eso nos permite ir generando una visión personal de las cosas que puede estar en ciertos aspectos equivocada, puede ser en otros acertada, pero que ha de estar siempre abierta a enriquecerse con las percepciones, las valoraciones de otras personas. Justamente, ¿por qué? Porque la vida es lo suficientemente rica como para que podamos pretender captarla en su plenitud de manera individual. Eso no es posible, y por eso tiene mucho sentido
el que se genere la comunicación humana en nuestras relaciones, porque entre otras cosas hace posible ese intercambio de ideas, ese intercambio de percepciones, y en donde decíamos antes del corte hemos de ser muy cuidadosos nada más de que las opiniones que se nos planteen o que planteemos nosotros a los demás pues estén fundamentados en la realidad, o al menos cuenten con cierto rigor lógico, con cierto peso argumentativo, porque proceda de una reflexión, porque proceda de algún raciocinio que pues lo puede hacer competente en términos intelectuales. Ahora, no hay que confundir las opiniones con las preferencias, porque también, así como hemos planteado que tenemos diversas formas de percibir el mundo, también tenemos distintas preferencias, y eso significa en la práctica que nos gustan cosas distintas. Habrá personas con las que coincidamos en esas preferencias. De hecho, las amistades suelen surgir de esas coincidencias, pero también habrá personas con las que nos topemos en nuestra vida ordinaria y en las que no coincidamos en términos de preferencias. Bueno, también ahí hay que ser muy cuidadosos de no personalizar el que a otra persona le gusten cosas distintas que a nosotros, o no le gusten las cosas que a nosotros sí nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque el personalizar, ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, constituye uno de los modos más corrosivos de vivir, porque merman directamente nuestra autoestima, porque nos llevan a perder gradualmente la confianza que tenemos en nosotros mismos, porque partimos de una falsa idea, la idea de que si somos valiosos tendríamos que agradarle a todo mundo tendría que estar de acuerdo con nosotros, y bueno, eso, a ver, de entrada no es posible. No es real que podamos gustarle a todo mundo y que todo mundo nos pueda querer. Eso no puede ser, por diversas razones que tienen que ver justamente con esas preferencias, con esas percepciones, con las formas de interpretar la vida. Pero el hecho de que yo no le pueda agradar a todo el mundo no significa que no sea valioso. O sea, no hay una correlación entre las diferencias de percepción y el valor o la valía de cualquier persona. ¿Por qué? Porque no corresponden a los mismos ámbitos. El valor personal tiene que ver con una dignidad, tiene que ver con una naturaleza compartida con todos los demás humanos, mientras que la preferencia pues tiene que ver con una personalidad, un perfil temperamental específico, particular, que tiene coincidencias con otros perfiles, pero también tiene sus diferencias en cuanto a esas preferencias. Pero el que otra persona no esté de acuerdo conmigo, o el que otra persona no le guste lo mismo que a mí, no me hace a mí menos ni la hace más a la otra persona. Eso es algo que culturalmente ya tendríamos que superar, porque es lamentable como todavía, y justamente por esas comparaciones de las que hablamos al inicio de nuestra reflexión, pues se sigue etiquetando a las personas en función de si se da una concordancia con los intereses y preferencias de los grupos de poder, o no se da esa concordancia. Si se da, entonces eres aceptado y eres considerado como una persona normal. Si no se da, entonces eres relegado y se te margina, considerándote como una especie de anomalía. Bueno, aquí también hay que tener claro que las preferencias pues no tienen nada que ver con la calidad de la persona. Ahora, sí, como lo hemos planteado respecto a los valores, también hay que ser cuidadosos de que esas preferencias no vayan en contra de la naturaleza misma, ¿no? O sea, el que una persona, pues no sé, le guste contaminar, ¿verdad? Porque le encante algún tipo de actividad que sea especialmente contaminante, pues no puede justificarse en su gusto por esa actividad, porque está transgrediendo un principio universal natural por estar realizando esa actividad, ¿no? Una persona que pretenda saltarse las trancas y pretenda imponer su preferencia personal a el valor universal, pues no puede irse inmune, no puede irse intacta, tendrá que pagar las consecuencias de hacerlo. El problema es que muchas veces se generan efectos secundarios que afectan a otras personas, y por esa negligencia
en la búsqueda de la imposición del gusto personal sobre el principio universal, pues no es raro que otras personas paguen los platos rotos, como decimos en nuestro país, por esa forma de proceder de otras personas. Pues así es la vida, es tristemente real, pero hay que asumir una responsabilidad para que no seamos nosotros los que estemos causando esos efectos secundarios en las vidas de otras personas, simplemente por querer imponer de manera irresponsable y de manera negligente nuestros propios gustos, nuestras propias preferencias. Ahora, si mis preferencias y gustos personales no alteran los derechos de otras personas y tampoco violentan un principio universal, bueno, pues me puedo sentir completamente a gusto, pues dejándome llevar o haciendo realidad esas preferencias y gustos personales, y mejor aún si puedo encontrar otras personas con las cuales compartir esas preferencias, porque entonces podemos pues generar amistades, se puede generar un intercambio de esparcimiento, que es lo que le da vida a la creación de muchos clubes, por cierto, ¿no? Muchos clubes que están constituidos por personas que comparten el mismo gusto o el mismo interés, reitero, siempre y cuando no se esté afectando los derechos de terceros y siempre y cuando no se esté yendo en contra del orden natural. Pero pues esto nos traslada a otro gran desafío, el desafío de que dócilmente, humildemente, estemos dispuestos a sacrificar esas preferencias, esos gustos, por realidades que son más valiosas en sí mismas. Ese es un problemón, porque como mucha gente sigue pensando que de lo que se trata la vida es de pasársela bien, es de disfrutar, como muchas personas siguen manteniendo como su valor principal el del bienestar, pues entonces por supuesto se sienten con todo el derecho de hacer realidad sus gustos y preferencias, porque además apelan a esa característica esencial de la naturaleza humana como lo es la libertad, apelan a su libertad personal para poder justificar su derecho a hacerlo, pero atentando contra otras personas o contra el bienestar de otras personas o yendo en contra de la propia naturaleza. Ahora, eso seguirá prevaleciendo mientras las personas sigan pensando que el valor supremo en sus vidas es el del bienestar. Y qué curiosa ironía o qué triste paradoja, como lo queramos ver, esas personas que buscan imponer sus reglas para pasársela bien, para hacer realidad su propio bienestar, con frecuencia terminan topándose con grandes experiencias de vacío en sus vidas, de dolor, de desgaste, porque justamente trataron de saltarse las trancas e ir en contra del orden natural mismo. Y esto es algo que tendríamos que aprender y experimentar en cabeza ajena, porque es muy difícil que conozcamos a alguien que a base de imponer sus intereses egoístas sea realmente feliz. Primero porque va a terminar solo con el tiempo, ¿no? Es una persona que va a acabar en soledad, porque lo que mantiene unida una relación en su nivel más profundo y permanente es justamente el compartir, es justamente la entrega, la generosidad, no el resguardar egoístamente el propio tiempo, el propio dinero, los propios talentos, para simplemente buscar pasárnosla bien en lo individual. Pero también, aparte de que va a quedar sola esa persona, pues va a quedar enferma, va a quedar neurótica, porque cuando transgredes la naturaleza humana, pues terminas rompiendo con su armonía natural, y entonces eso que no es natural termina generando consecuencias desastrosas. Por eso es común encontrar dentro de las personas que más se han esmerado en ser felices a las más infelices, las que se han esmerado en ser las más saludables a las que terminan enfermándose más gravemente, a las personas que tratan de ser las más queridas, pues terminar siendo las más despreciadas. Y no es que esté mal buscar ser saludable, por supuesto, no es que esté mal buscar pasársela bien, no es que estemos aquí planteando que esté mal, ni mucho menos.
el buscar disfrutar de la vida misma, pero siempre cuidando el orden de las cosas. Y el orden de las cosas viene establecido por la responsabilidad antes que por el deleite. Es decir, cuando haya que elegir en el tiempo y en el espacio entre hacer realidad algo que me corresponde en términos de responsabilidad o hacer realidad algo que me atrae en términos de preferencias, siempre he de elegir en primer término lo que me corresponde en términos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas personas proceden exactamente a la inversa. Primero le dan prioridad a su deleite, a su disfrute, y si les queda tiempo, si les queda energía, se lo destinan a hacer lo que les corresponde. Bueno, eso la naturaleza no lo tolera, eso la naturaleza no lo admite y lo cobra muy caro. Y por eso podemos encontrar tanta miseria, y no me refiero solamente a la miseria económica, en la experiencia humana. La miseria en la experiencia humana tiene su origen precisamente en equivocarse de esa manera, en pretender darle más importancia a lo que a uno le gusta que darle más importancia a lo que a uno le corresponde. Y bueno, ya para concluir esta reflexión sobre las diferencias que suelen haber en nuestras formas de percibir y de proceder, pues hay que tener bien en claro que hay que abrirnos a las formas de percibir de los demás, siempre y cuando pues no perdamos claridad y congruencia con nuestras propias formas de percibir, y siempre y cuando pues nos enriquezcan y nos aporten algo, ¿no? Tampoco se trata de abrirnos por abrirnos a la forma de pensar de los demás, porque pues tristemente pues hay muchas formas de pensar que son superficiales, hay muchas formas de pensar que son vacías, no generan profundidad y ni siquiera aportan, y por eso hemos de ser muy selectivos respecto a con qué tipo de personas nos solemos relacionar. O sea, el que yo respete las diferencias en las formas de pensar de otros no significa que yo me quiera volver amigo de todo mundo o que me resulte interesante conocer a todo tipo de personas. Hay que tener bien en claro que a final de cuentas tiene también que ver mucho el tipo de, si se me permite plantearlo así, presencia que pueda tener la otra persona. Casi que ese porte que puede estar reflejando la profundidad o superficialidad con que la persona suele vivir. No me refiero tanto a maneras de vestir, ni me refiero a modas, sino que me refiero a esas personalidades que suelen ser atractivas precisamente por su profundidad, precisamente por su practicidad, porque son formas de pensar que contribuyen, que aportan, que de alguna u otra forma nos permiten aprender a ver la vida de una manera mucho más completa, o también nos permite proceder en la vida de manera mucho más práctica. Y eso es lo que hay que valorar en las formas de pensar de otras personas, su profundidad y su practicidad. Cuando esa forma de pensar es sencilla, pero a la vez es enriquecedora, pues entonces hemos de procurar a esa persona lo más que se pueda, porque definitivamente tendrá mucho que aportar en nuestras vidas. Y también hay que ser muy responsables a la hora de expresar nuestras propias opiniones. ¿Por qué? Porque nuestras propias opiniones pueden alimentar la imaginación de otras personas o pueden generar diferencias, pero más del corte de rivalidad que nosotros no pretendíamos originalmente. Por eso suelo decir que no hay mejor opinión ni hay mejor consejo que el que te solicitan. Y aunque te lo soliciten, pues hay que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque no podemos tener muchas veces, la percepción de todas las circunstancias, de todas las variables que entran en juego a la hora de analizar o de considerar una situación X. Y es muy fácil criticar, es muy fácil pues recurrir al juicio cuando de primera instancia pues percibimos que una persona ha procedido de una manera indebida, porque muchas veces no conocemos
lo que hay detrás del actuar de esa persona, lo cual, claro, no significa que podamos estar justificando todo lo que hace todo el mundo, pero sí hay que ser cautelosos. Si lo que tenemos que decir no le va a servir a nadie, hay que preferir no decir nada. Y si lo que otras personas nos tienen algo que decirnos, hay que ser muy selectivos respecto a con qué nos quedamos y qué simplemente desechamos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la vida es corta, la vida, lo estamos viendo ahora con estas inclemencias del tiempo, pues puede cambiarnos radicalmente en cualquier momento, y por eso hemos de ser muy cuidadosos en con quién y de qué formas pasamos nuestro tiempo. Y ya antes de retirarnos, pues agradecer a Juan Antonio Camacho, San Juan del Río, que nos escribe: don Andrés, qué padres melodías musicalizaron el programa de hoy. Gracias, Juan Antonio, se lo haré saber a las responsables de esa música, yo no las elijo honestamente. Y por su parte, Lorena Delgado nos dice: excelente programa, yo entiendo que nada ni nadie es bueno ni malo, depende de la necesidad y gustos de cada quien, pero sobre todo el respeto. Así es, Lorena, hay que partir del respeto, que es la gran conclusión de nuestra reflexión esta mañana, sin llegar a una tolerancia irresponsable. Bueno, pues hasta aquí, amigas, amigos, nuestra reflexión de esta ocasión. Muchas gracias, como siempre, por su participación. Gracias a Isabel y a Chilo, que nos estuvieron ayudando en los controles, en la atención de las llamadas, y gracias a ustedes, como siempre. Yo soy Andrés Mares, y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.